¿Sabes cómo se hace la escuela sabática like? ¿Sabes cómo apoyar nuestro ministerio? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Frank se acercó a la Clínica Salmos sabiendo claramente lo que iba a pedir. Necesito que me impriman ese salmo que dice que para siempre es su misericordia. Ese es el Salmo 136. ¿Y por qué quiere ese salmo? Frank les explicó que no era para él, sino para su esposa. Cuando bebo, dice que Dios me va a castigar. Cuando fumo, dice que Dios me va a castigar. Cuando voy al casino, dice que Dios me va a castigar. Necesita aprender que Dios es misericordioso. Mamá lo miró un poco sorprendida. ¿Es en serio? Y antes de que siguiera, papá la interrumpió. Frank, le enviaré el salmo a tu esposa, pero tengo 3 salmos más para ti. Tienes el síndrome del Dios permisivo. ¿Yo? Aunque Frank se resistió un poco, finalmente recibió los 3 salmos con el compromiso de estudiarlos con oración y regresar a la clínica el siguiente sábado. ¿Qué salmos eran? El Salmo 100, que presenta a Dios como Creador, el Salmo 97, que presenta a Dios como Rey, y el Salmo 75, que presenta a Dios como Juez. Escuela Sabática Like presenta la serie El Libro de Salmos. Lección 3. El Señor reina. ¿Recuerdan lo que dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. De lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Exacto. Los salmos nos ayudan a cumplir ese mandamiento porque son un antídoto contra la idolatría. Dicen, por ejemplo, que los ídolos tienen manos pero no palpan. Pero los salmos no solo nos invitan a rechazar las falsas imágenes físicas, sino a rechazar las falsas imágenes mentales que nos hacemos de Dios. La esposa de Frank, por ejemplo, tiene en su mente la imagen de un Dios castigador. Frank, por su parte, tiene en su mente la imagen de un Dios permisivo, un Dios parecido a un abuelito alcahueta que, por su misericordia, aprueba todas nuestras acciones equivocadas. Oigan bien, ya hemos visto que los salmos son oraciones, alabanza y poesía, pero no podemos subestimar el alto contenido teológico de los salmos. Los salmos nos presentan la verdadera imagen de Dios. Sí, es misericordioso, pero también es el soberano del universo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué facetas de Dios encontramos en los salmos que nos muestran a un Dios soberano? En primer lugar, Dios como creador. ¿Recuerdan algunos dioses con D minúscula que adoraban las naciones paganas en los tiempos del Antiguo Testamento? La diosa Acera, que era la diosa madre de los cananeos. O el dios Baal, que es el que más se menciona en la Biblia. Correcto. Acera, por ejemplo, se refiere a un objeto de culto parecido a un árbol, y Baal, por su parte, era el dios cananeo de la tormenta. ¿Por qué? Porque las naciones paganas relacionaban a sus dioses con elementos de la naturaleza. Pero en el Salmo 29, David nos presenta a Dios como el creador de toda la naturaleza, un Dios que está por encima de los árboles más fuertes y de las tormentas más poderosas. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Lo notan? Ídolos como Acera o Baal dan evidencia de la tendencia humana a crear dioses para sí mismos y a su propia imagen. Pero los salmos nos presentan la verdadera imagen de Dios, el Dios que creó y está por encima de la naturaleza. El Salmo 100, que fue uno de los que mandaron a leer a Frank, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Frank, y todos nosotros tenemos algo que entender. Sí, Dios es misericordioso, pero también es creador soberano, y debemos obedecerle como una oveja obedece a su pastor, no excusarnos en su misericordia para hacer lo que a él no le agrada. En segundo lugar, Dios como rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. ¿Y quién fue el segundo rey? El rey David. Exacto. Repasemos la historia.
Desde su salida de Egipto y durante varios siglos, los israelitas vivieron bajo una teocracia, es decir, Dios era el rey y levantaba jueces para que dirigieran al pueblo. El último de esos jueces fue el profeta Samuel, quien había envejecido y sus hijos no estaban a la altura para dirigir a Israel. Entonces el pueblo solicitó una monarquía, es decir, tener un rey como todas las otras naciones, y Dios accedió. Saúl, el primer rey, olvidó muy pronto que Dios era el verdadero rey y lo desobedeció en 2 ocasiones, cuando ofreció sacrificios en lugar de Samuel y cuando preservó parte del ganado de los amalecitas que Dios había demandado que destruyeran en su totalidad. Resultado, Saúl perdió el favor de Dios y del pueblo. En cambio, David, el segundo rey, nunca olvidó que Dios era el verdadero rey. ¿Era perfecto? No. ¿Cometió errores? Sí, pero siempre exaltó a Dios como el verdadero soberano de Israel. Resultado, nunca perdió el favor de Dios ni de su pueblo. En el libro de Salmos encontramos una serie de salmos reales, los Salmos 93 al 101, y en ellos los salmistas, incluyendo a David, nos dejan bien claro quién es el Rey del universo. Jehová reina, regocíjese la tierra, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Estas palabras del Salmo 97, otro de los salmos recomendados a Frank, nos muestran quién es el Rey, quién es el que manda. ¿Quieres que te vaya como a Saúl o como a David? Dios es misericordioso, sí, pero Saúl no escapó de las consecuencias de desobedecer al Rey del universo. Y en tercer lugar, Dios como juez. ¿A quién le gusta que lo juzguen? A mí no me gusta. Creo que a nadie le gusta. Correcto. Y es por eso que la imagen de Dios como juez sea quizá la imagen más incómoda e impopular de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros quiere ir a juicio. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros sabemos que somos pecadores y si fuéramos juzgados por un juez humano, que es el modelo que conocemos, seríamos declarados culpables. Pero el libro de Salmos no nos presenta a Dios como un juez humano. El Salmo 75, otro de los salmos recetados a Frank, nos presenta a un juez muy distinto. Cuando yo lo decida, juzgaré con justicia, aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. ¿Lo notan? Dios es un juez justo. Por eso el Salmo 67 nos invita a alegrarnos con sus juicios. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. ¿Merecemos ser condenados? Sí. ¿Y entonces por qué alegrarnos? Porque ya Cristo pagó nuestra condena. Solo tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Entonces en el juicio, el juez del universo, cuando nos vea, no verá nuestra injusticia, sino la justicia de Cristo, y seremos declarados salvos. Pero esto no significa que podamos perseverar en el mal. Como preguntó el apóstol Pablo, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Frank entendió que Dios, si bien es misericordioso, es creador, rey y juez del universo. Decidió dejar de beber, fumar y visitar los casinos. Regresó a la clínica Salmos con su esposa y ambos reconocieron que tenían imágenes erradas de Dios y que los salmos les ayudaron a ver a Dios como lo que es, el soberano del universo. El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. La Escuela Sabática Light comienza con un guión literario, yo lo escribo. Luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación. Luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista,
me la envían y yo las sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabática Like es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI, a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabática Like, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya diste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 3. El Señor reina. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada El Señor reina. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál es el síndrome que tenía Frank, el personaje de la historia de esta semana? A. Del Dios permisivo. B. Del Dios castigador. C. Del Dios justiciero. D. Del Dios misericordioso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Síndrome del Dios permisivo. Segunda pregunta. Frank recibió 3 salmos y cada uno de ellos presentaba una faceta de Dios. ¿Cuáles eran? A. Creador, Padre y Rey. B. Creador, Rey y Juez. C. Padre, Rey y Juez. D. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La respuesta correcta es la B. Creador, Rey y Juez. Tercera pregunta. ¿Cuál mandamiento se menciona en el video de esta semana? A. Segundo. B. Tercero. C. Cuarto. D. Quinto. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pregunta número 4. Según el video, ¿qué es un antídoto para la idolatría? A. Los mandamientos. B. Los amigos. C. Los salmos. D. Las tradiciones. La respuesta correcta es la C. Los salmos. Pero si contestaste la A, también acertaste, pues el segundo mandamiento es un antídoto contra la idolatría. Quinta pregunta. ¿Qué imagen de Dios tiene Frank y su esposa respectivamente según la historia de esta semana? A. Permisivo, castigador. B. Injusto, cruel. C. Alcahueta, tirano. D. Creador, abogado. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Frank tenía una imagen de un Dios permisivo y su esposa de un Dios castigador.
Sexta pregunta. Según el video, ¿a qué elemento de la naturaleza se asocia la diosa Acera? A. Al sol. B. A la luna. C. A un árbol. D. A la tormenta. La respuesta correcta es la C. A un árbol. Séptima pregunta. ¿Qué salmo muestra a Dios por encima de los árboles y las tormentas? A. Salmo 29. B. Salmo 1. C. Salmo 19. D. Salmo 93. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. El Salmo 29. Octava pregunta. Completa. Jehová preside en él y se sienta Jehová como rey para siempre. A. Juicio. B. Diluvio. C. Cielo. D. Templo. La respuesta correcta es la B. Jehová preside en el diluvio. Novena pregunta. ¿En dónde se encuentra el siguiente pasaje? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A. Salmo 3. B. Salmo 99. C. Salmo 29. D. Salmo 100. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Salmo 100. Décima pregunta. ¿Cuál fue el último juez de Israel? A. Sansón. B. Samuel. C. Gedeón. D. Saúl. La respuesta correcta es la B. Samuel. Saúl no fue juez, fue rey. Siguiente pregunta. Frank y su esposa reconocieron que tenían imágenes erradas de Dios y que los salmos les ayudaron a ver a Dios como lo que es, el soberano del universo. Eso es A. Falso. B. Verdadero. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Verdadero. Pregunta número 12. ¿Qué pasará con el mundo según Salmo 93.1? A. Será destruido. B. Será purificado. C. Será transformado. D. No se moverá. La respuesta correcta es la D. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Siguiente pregunta. ¿Merecemos ser condenados? Eso es A. Verdadero. B. Falso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Sí, todos hemos pecado, por lo cual todos merecemos ser condenados. Pero todos los que entreguen su vida a Cristo, por la justicia de Cristo, serán salvos. Pregunta número 14. De acuerdo a lo dicho en el video, ¿cuáles son los salmos reales? A. Del 1 al 150. B. Del 23 al 91. C. Del 93 al 101. D. Del 136 al 150. La respuesta correcta es la C. Los salmos reales van del 93 al 101. Última pregunta.
Desde su salida de Egipto y durante varios siglos, los israelitas vivieron bajo una teocracia. Durante ese tiempo, A. Los profetas eran los reyes de Israel. B. Dios era el rey y levantaba jueces para dirigir al pueblo. C. Los jueces eran los reyes de Israel. D. Nadie era rey. Cada quien hacía lo que le parecía bien. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Dios era rey y levantaba jueces para que dirigiera al pueblo. Ahora, déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.